Me complace muchísimo saludarle esta mañana de jueves. Muchísimas gracias por su sintonía. Jueves 5 de marzo. Avanza la semana, ya casi viernes, y aquí estamos siempre con la responsabilidad y el privilegio de poder servirle a usted. La idea es que usted se sienta como en su casa, que se sienta muy cómodo, cómoda también si está en su casa, si está en su lugar de trabajo. Queremos poder darle información que sea de mucha utilidad para usted y, como siempre le digo, también para su familia. Sobre todo ahorita también, que vamos a hablar de un tema que es bastante común. Y comienzo haciéndole una pregunta. ¿Usted sabe realmente si lo que usted come de repente le puede estar causando una reacción alérgica? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de las alergias alimentarias es de 1 al 3% en adultos y de 4 al 6% en niños. Existen diferentes síntomas que son importantes tomar en cuenta: problemas digestivos, de repente urticaria o inflamación en las vías respiratorias son algunos de los signos que podrían presentar si usted consume en su dieta algo que le esté produciendo alergia. El 90% de esas reacciones son causadas por 8 alimentos, présteles atención: leche, huevos, pescado, crustáceos como el cangrejo, la langosta, el camarón, frutos secos como almendras, nueces, pecanas, también el maní, el trigo y la soya. Este es un padecimiento que provoca reacciones que, si no se controlan, pueden convertirse en algo bastante grave que requiere intervención médica de inmediato, porque si no, se han presentado casos incluso en los que se puede llegar a la muerte. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una alergia alimentaria? ¿Cómo sé yo que de repente lo que yo estoy comiendo me está causando una alergia que hasta el momento no me ha sido diagnosticada? Invitamos al gastroenterólogo Henry Zamora. Sabemos que es un tema que al doctor le apasiona muchísimo, que conoce muchísimo también y que estoy seguro va a ser muy asertivo en sus respuestas para poder ayudarnos a entenderlo todos de la manera más clara posible. También le invito a que usted realice sus consultas, porque sé que es un tema que es bastante frecuente en el Facebook de Buen Día. Y también ponemos a su disposición la línea 6087-7777 para que usted nos realice un video, una consulta en video, si así lo desea. Vamos a comenzar entonces. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Omar, mucho tiempo de no verle, doctor. Muchas gracias por invitarme y muy complacido con el tema. Es un tema bastante bonito, muy actual. La alergia alimentaria, como bien lo decís, es bastante frecuente en nuestro país y en el mundo entero. Ha incrementado. ¿Qué es una alergia alimentaria, doctor? Bueno, nuestro tracto digestivo se expone diariamente a la comida. De hecho, nuestro sistema inmunológico, en la parte de la mucosa del tracto digestivo, a lo largo del tracto digestivo, tenemos la gran mayoría de nuestro sistema inmunológico alojado ahí, a la espera de protegernos por si acaso entra algún alergeno que pueda hacernos daño, alguna bacteria, algún virus, algún hongo, algún parásito que pueda atacarnos y entonces nuestro sistema inmunológico está alojado ahí en su gran mayoría, en tracto digestivo. Se dice que en la vida de un adulto que llegue a unos 80 años de edad, se habrá comido unas 3 piscinas de comida. Wow. Es una gran cantidad de comida a lo largo de su vida. Claro, algunos se comen 5, ¿verdad? Sin embargo, tenemos lo que llamamos en medicina la tolerancia oral. Ejemplo, un niño de 1 añito de edad, por primera vez la mamá le va a dar a comer fresa. Esto inicialmente se va a comportar como una sustancia extraña. El niño nunca ha comido fresa, tiene 1 añito de edad. Entra la fresa a su tracto digestivo e inmediatamente su sistema inmunológico se pone así para atacar. Pero de pronto otras células del tracto digestivo, los linfocitos T, le dicen: calma, esa es comida, no son bacterias, tranquilos. Y no ocurre el ataque inmunológico. Realmente tenemos todo para que ocurra un ataque inmunológico, para que haya una respuesta alérgica inmediata, pero no la hacemos en la inmensa mayoría de las veces. Esto es lo que llamamos alergia alimentaria, cuando nuestro sistema inmunológico ataca algún alimento porque puede confundirlo con bacterias o lo confunde como un alergeno, con una sustancia extraña que me puede hacer daño, y entonces mi sistema inmunológico responde atacando. Lo que pasa es que me autoataca. Sí. Hago manifestaciones en mi cuerpo. Ahora, doctor, estoy anotando eso porque me parece que es la manera más sencilla de poder entenderlo, como usted lo está explicando. Pero yo sé que hay 2 términos que son importantes que de una vez quisiera que usted nos planteara, y es esta de la alergia alimentaria, que ya me queda muy claro, pero también hay personas que presentan intolerancia a algún alimento. Sí. ¿Existe diferencia entre alergia e intolerancia? Sí, totalmente. Hay intolerancias. La intolerancia alimentaria, voy a poner un ejemplo clásico. Supóngase que doña Juanita va a una finca, están ordeñando, le traen un vaso de leche al pie de la vaca. Ella se toma su leche y a los 10 minutos se le llena el abdomen de gases y pide el baño y el papel higiénico.
quiere decir que le dio diarrea. Doña Juanita lo que tiene es que no produce suficiente cantidad de enzima láctea para digerir la leche. La leche trae varios componentes, entre ellos la lactosa. La lactosa es un azúcar que tiene que degradarse por acción de la lactasa, que es la enzima. Al consumir leche, entonces la lactasa, que es la enzima, degrada el azúcar de la leche y posteriormente nuestro cuerpo va a absorber aquel vaso de leche. El tema es que doña Juanita no tiene suficiente cantidad de enzima para digerir aquella azúcar láctea, por lo tanto, toma la leche, no la absorbe y le va a provocar gases, fermentación y eventualmente diarrea. Esto es básicamente una intolerancia alimentaria. En cambio, la alergia es la respuesta inmunológica que mi cuerpo va a hacer. Esto lo vamos a dividir en dos grupos. Los médicos siempre dividimos todo y lo clasificamos todo. Es una manía que tenemos los médicos, pero es para ordenarnos. Se llaman respuestas inmunológicas IgE. La inmunoglobulina, o sea, el anticuerpo IgE, es la moneda universal con la cual hacemos las respuestas alérgicas en general. Aunque hay más, pero la IgE es la que más encontramos. Entonces podemos tener una respuesta inmunológica tipo IgE o no IgE. Ejemplo, la IgE es la clásica. Alimentos, como bien lo anotabas ahora, por ejemplo, los mariscos, el pescado, la leche, la soya, los frutos secos, el maní, son los que más desencadenan respuestas inmunológicas con alergia. El 80% de las veces hacemos una respuesta rápida que va en minutos o en tiempos que no superan las 2 horas. Y eso es muy importante para que nos quede claro, porque si yo... La reacción de la alergia, rápida, la presencia de la alergia. De la alergia guiada por IgE, que esa es la que llamamos que es más aparatosa. Entonces podemos tener varios órganos implicados. Uno, la piel. La piel es el 80% de las veces en donde vamos a tener la respuesta. ¿Cómo lo manifestamos? Con picazón, brotes de piel, hacemos rash, hacemos zonas rojas en la piel, se nos pueden hinchar los labios, se nos pueden hinchar los ojos, ¿verdad? Y empezamos una alergia manifiesta en piel después de que comemos algún alimento. Eso es piel. Y como les digo, las respuestas pueden ser en minutos y no supera las 2 horas. Ahora, en la parte digestiva podríamos tener vómito, podríamos tener diarrea, podríamos tener dolor abdominal. Igual, como les digo, respuesta rápida en minutos a tiempos menores de 2 horas. Pero lo que más tememos es la vía respiratoria. La vía respiratoria superior, empezamos con rinitis, la nariz se nos tapa, la lengua se nos pone hinchada y nos cuesta hablar. El paladar se pone hinchado, pero lo que más tememos es a la vía respiratoria inferior, o sea, los bronquios, el pulmón, en donde la persona empieza con dificultad respiratoria y jalan aire y no puedo respirar bien. Eso se convirtió en una anafilaxia. Eso es donde tengo que moverme rápidamente a un centro de atención donde me puedan rápidamente revertir porque tiene tratamiento, porque si no puede evolucionar a algo mucho más peligroso como la muerte. Entonces, esa es la característica de la respuesta IgE. La no IgE es la que atendemos los gastroenterólogos, que es la que es más larvada, que es la que es más suave, que es la que es más prolongada. Me comí algo y como hasta las 6 horas me dio diarrea, como hasta las 6 horas me dio vómito. ¿Ve? No con tanto, no tengo brote, simplemente veo que me cayó mal, me inflamé, me dio gas, me dio diarrea, me dio vómito. Me dio simplemente dolor abdominal, me tengo que soltar la faja porque me inflamé. Esa es la clasificación básicamente. Ahora, yo siempre les digo a mis pacientes, tenemos que ver un dato importantísimo y es la fiebre. Si, por ejemplo, yo me comí un ceviche y 1 hora después tengo diarrea o tengo vómito y además tengo fiebre, quiere decir que tengo una intoxicación alimentaria. Por ahí va, doctor. Eso claro, quería preguntarle. Es una intoxicación alimentaria porque me dio fiebre. Pero si yo me comí un ceviche y de pronto los labios se me hincharon, tengo la lengua un poquito hinchada, me broté la piel y además me dio vómito, entonces tengo una alergia alimentaria. La fiebre y el brote de piel generalmente es el que nos da la pista de que una cosa es la infección, la gastroenteritis infecciosa, y la otra es la alergia alimentaria. Le decía que por ahí va porque a veces, después de este ejemplo que usted dice del ceviche, doctor, hay gente que dice, me intoxiqué, ¿verdad? Al día siguiente, por estos síntomas que usted está presentando. Entonces, para entenderlo claramente, la fiebre en este caso sería el punto diferenciador entre una alergia y una intoxicación. Y el brote de piel que ocurre en el 80% de las veces. Y yo les digo a los pacientes, y ahí es donde tienen que tener cuidado, porque a veces me cuentan, ay doctor, yo siempre que como,
Por ejemplo, ceviche, para seguir con el mismo ejemplo, me da vómito y me da diarrea. Siempre me intoxico. Y ya cuando uno empieza a preguntarles, ¿y te dio fiebre? No, doctor. ¿Te brotaste? No, doctor. Entonces usted más bien es alérgico. ¿Ves? Entonces ya uno empieza a hacerles preguntas y lo que tiene es una alergia. Y el signo pivote de la alergia es que es repetitivo. Cuando nosotros tenemos alergia a un alimento y lo consumimos y me afecta, y lo vuelvo a consumir y me afecta, y lo vuelvo a consumir y me afecta, quiere decir que es una alergia. Y bueno, ya me está respondiendo usted porque le voy a preguntar si es posible que haya una persona que esté siendo alérgica a algún alimento y no se haya dado cuenta, doctor. ¿Eso ocurre con frecuencia? Montones de veces, montones de veces. De hecho, hablemos de síntomas que te llegan y te dicen, entre comillas, siempre padezco de colitis. Y yo siempre les pregunto, ¿y a qué le llamas colitis? Porque de todas las definiciones he tenido. Que es que mira que como tal alimento y me da diarrea, como tal alimento y me inflama, como tal alimento y me da vómito, como tal alimento y me da dolor. Entonces, realmente lo que tienes es una alergia. Estamos hablando con el doctor don Henry Zamora. Tuve un lagunazo así inmediato, doctor. 8:12. Lo que quiero hacer es invitarle, porque este tema está bien interesante. Y si usted tiene que compartirnos su consulta, por favor, háganosla llegar. Facebook de Buen Día o al número 6087-7777. 2 puntos rápidos que a todos nos van a servir, que anotaba aquí mientras el doctor hablaba. Una alergia alimentaria ocurre cuando el sistema inmunológico ataca algún alimento que nosotros estamos ingiriendo porque está pensando de repente que nos va a hacer daño y que puede ser una bacteria. Lo que sucede en este caso es que nos autoatacamos, por decirlo de alguna forma, y puede usted mostrar algunos síntomas como los que el doctor explicaba: diarrea, vómito, una anafilaxia, las vías respiratorias comienzan a cerrarse, mientras que la intolerancia, que esto es importante mantenerlo claro, entre alergia e intolerancia, es la insuficiencia de enzimas que nos permiten procesar un alimento, por decirlo de alguna forma. Claro, y un dato interesante, los estudios han encontrado que hay cosas que nos pueden proteger de las alergias alimentarias o nos pueden predisponer. Por ejemplo, la lactancia nos protege de hacer alergias en la vida adulta. La lactancia materna. Estos niños que a veces los padres los metemos en una burbuja y el chiquito no puede salir al patio, tiene que tener las manitas muy limpias, no puede tocar nada. Ese niño muy pulcro, ese niño frecuentemente va a hacer alergia. Y frecuentemente va a ser alergia ambiental y alergia alimentaria. Se ha encontrado que los niños que se criaron en una granja, hay vacas y hay chanchos y hay pollitos y el chiquito está en contacto con la tierra y todo esto, este niño generalmente tiene un sistema inmunológico más adaptado a su vida, a la parte ambiental y a la parte alimentaria. Y la disminución de la alergia alimentaria y en general alergia ambiental va a ser bajísima. Que el niño que se cría metido en una burbuja, en un apartamento, que no lo dejan tocar nada, que nunca tocó tierra, ese niño va a tener más frecuentemente alergia. Doctor, ahora que usted hablaba de urticaria y que en la piel se notan algunas partes rojas e incluso hay picazón y todo esto, ¿es posible que este síntoma de urticaria ocurra con un alimento específico o con cualquiera de los alimentos que hablábamos? ¿Es un síntoma esperable? Bueno, cualquier alimento, lo que se te ocurra, te puede dar alergia alimentaria, lo que se te ocurra. Sin embargo, los alimentos que mencionaste al inicio, muy bien, como les digo, los mariscos, el pescado, la soya, la leche, los frutos secos, el maní, son de los que están en la lista de los más frecuentes que pueden darnos estos síntomas. Y la urticaria es el enrojecimiento, ¿verdad?, que va a dar en la piel con prurito, con picazón, ¿verdad? La persona se siente molesta, incluso algunos de ellos les pica todo el cuerpo, ¿verdad? Y esto es el arranque. Usualmente la piel es el órgano de arranque en la manifestación de la alergia alimentaria. Otra que he escuchado que es muy común es la alergia al trigo o al gluten, ¿verdad? Correcto. Y un tema también, doctor, que cada vez es más frecuente que uno se tope gente que dice, bueno, no puedo comer pan porque soy alérgico al trigo. ¿Los síntomas varían, doctor? Sí, bueno, eso es todo un tema. La humanidad en los últimos 70, 50 años ha incrementado el consumo de trigo en un 70% más. Voy a poner un ejemplo. Podemos encontrar en la actualidad el trigo no solamente en el pan, en la galleta y en la pasta, como siempre había sido. Ahora lo vamos a encontrar también en los alimentos que tengan preservante, empaquetados, enlatados, embotellados. También lo encontramos en muchos condimentos, lo que se te ocurra. Ajo en polvo, cebolla en polvo, consomés, salsas, achote, en un montón de alimentos. Bueno, remontémonos al año 1905. Esta abuelita se levantaba en la mañana y preparaba un gallo pinto. Le ponía ajo natural, le ponía cebolla,
le ponía culantro, no le ponía ninguna salsa, huevitos, no tenían hormonas, iban al gallinero a traerse los huevitos, la tortilla palmeada en casa, no teníamos pan. Entonces era un desayuno con huevitos, con gallo pinto, e iban al cafetal y traían un plátano maduro, y entonces era plátano maduro, gallo pinto y 2 huevitos. ¿Qué tenía trigo de eso? Nada. Ya me antojaste. Nada. Entonces, claro, llegaba el almuerzo y era un casadito. Claro. Arroz, frijoles, también todo natural, con ajito, con cebolla, con culantro, tortilla palmeada, platanito maduro, y mataron un chancho la semana pasada y tenían carnita de chancho. Entonces, nada de la alimentación tenía trigo. Hacían en la noche una olla de carne y no le ponían ningún consomé, no usaban ninguna salsa. Entonces, todo era muy natural. Como le digo, en los últimos 50 años, el incremento en el consumo de trigo ha aumentado un 70% más. Sin mencionar los cambios de la microbiota. También hace años atrás no teníamos antibiótico-terapia tan frecuente como es en este momento. Los antibióticos, los antiinflamatorios, los medicamentos como la metformina, que son medicamentos que alteran nuestra flora bacteriana, medicamentos para quitar la acidez gástrica, los inhibidores de bomba de protones, que son muy amigos del gastroenterólogo, también afectan la flora bacteriana. Se han encontrado indicios muy claros de que el cambio en nuestra microbiota, o sea, en nuestra flora bacteriana, va a inducir en mayor o menor incidencia de la alergia al trigo. Se calcula que en los Estados Unidos 1 de cada 141 norteamericanos va a tener alergia al trigo. O sea, se dice que la incidencia a nivel mundial ronda el 1% o el 0,7%. Es muy alto a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un subdiagnóstico de la enfermedad. Sí. Jenny Gámez, doctor, está viendo la entrevista y le envía esta pregunta. Dice que tiene un hijo que muchas veces aparece con los ojos inflamados o a veces los labios, y a ella le dicen que es una reacción alérgica, pero no le dicen a ciencia cierta a qué puede ser alérgico. ¿Qué puede hacer ella en este caso? Y ya que cuando esto ocurre, él pierde incluso las lecciones, no puede ir a la escuela. Le agradezco, dice la señora, que si usted puede ayudarle. Sí, una excelente pregunta. Aquí el tema es ¿a qué? Claro. Y eso lo podemos aclarar con un alergólogo. Los alergólogos le pueden hacer pruebas al niño con diferentes sustancias, alergenos, para que le digan exactamente a qué es. Porque sí, evidentemente el niño tiene alergia. Claro, por supuesto. La proteína de la leche, la caseína, es frecuentemente de las más implicadas en los niños. No sé qué edad tiene este niño, pero la caseína es una proteína que puede causarnos alergia, pero lo más indicado es que se haga un estudio con un alergólogo. Existiendo síntomas, doctor, tan parecidos entre la alergia al trigo y la intolerancia a los lácteos, en este caso, ¿cómo se hace un diagnóstico diferencial? Claro, bueno, la inmensa mayoría de pacientes que tienen alergia al trigo también tienen intolerancia al lácteo. Voy a explicar en qué consiste la alergia al trigo y en qué consiste el problema, porque dan síntomas bastante parecidos. Ambos dan síntomas con gas, distensión abdominal, puede darnos diarrea, puede darnos dolor. Nada más que la alergia al trigo es más larvada que la intolerancia al lácteo. El ejemplo de Juanita, que llegaba a la finca y se están ordeñando, se toma el vaso de leche y muy puntual, ella asocia inmediatamente que a los minutos, casi a la hora, ya está sentada en el sanitario utilizando el papel higiénico. Entonces, generalmente la gente lo identifica muy bien. Con el trigo les cuesta un poquito más porque yo no asocié que comí en un restaurante un gallo pinto que no le pusieron ajo picado, cebolla picada, culantro picado, sino que lo llenaron de consomés, de polvos, y entonces ese gallo pinto lo que tiene es un montón de trigo a final de cuentas. Y yo no estoy asociando que estoy comiendo trigo porque lo que me comí fue un gallo pinto. Claro. Yo dije, no comí pan, entonces no es el pan. No, pero sí comí trigo, porque comí un montón de consomés y salsas que tienen trigo. Me fui a la soda y también me tomé un refresco en paquetito, le echaron el polvito, eso también tiene trigo. Entonces cuesta a veces identificarlo, pero los síntomas básicamente de los pacientes con alergia al trigo son una gama de síntomas tan diferentes que puede ser desde el paciente totalmente asintomático, que por estudios que le hacemos tanto en sangre, que le hacemos con el alergólogo, que le hacemos una gastroscopía, encontramos que el paciente es alérgico al trigo y era asintomático, o los pacientes muy sintomáticos. Eso es una dificultad para los médicos. ¿Qué síntomas tenemos?
Bueno, frecuentemente es el paciente que se te presenta con una historia y te dice, entre comillas, siempre padezco de colitis. Y cuando lo indagas, siempre tienen gas, siempre están inflamados. Frecuentemente se inflaman lo más frecuente, a partir del mediodía para adelante. Hay dolor, hay un cambio generalmente en el hábito defecatorio, o sea, o me paso a diarreas, o me paso a estreñido, o tengo las dos. De vez en cuando tengo diarrea, de vez en cuando tengo estreñimiento, pero hay un dato importante, voy a tener frecuentemente cansancio. Hay fatiga. Los pacientes con alergia al trigo, la enfermedad consiste en que cuando tengo trigo en mi cuerpo, hay un ataque inmunológico en donde mi cerebro detecta que hay una proteína y hay un ataque inmunológico. Les decía que nuestro tracto digestivo a nivel de la mucosa tiene células de defensa y ahí hay un ataque inmunológico y por error se destruyen vellitos de absorción. Las células, los enterocitos, que son los que absorben el alimento. Entonces la persona sufre una mala absorción, come y no absorbe bien el alimento. Por lo tanto, puede tener manifestaciones. Inicialmente van a ser piel seca, inicialmente cabello seco, quebradizo, uñas que no crecen, que son muy débiles. Eso, la mujer es la que primero te consulta por esas razones, pero el hombre te llega por la diarrea, por la distensión abdominal, por el gas, por el dolor. Doctor, pareciera hasta síndrome de intestino irritable. Correcto. Excelente pregunta. El síndrome de intestino irritable también da estos síntomas. Por esta razón hay que sentarse con el paciente para hacer diagnósticos diferenciales, porque es toda una gama. Y lamentablemente no indagamos en los médicos, cometemos el error de que no... tiene diarrea, tiene gases, es síndrome de intestino irritable, señora, y listo. Y no indagamos y era una alergia al trigo. Y resulta que ha estado comiendo esta persona por años y nunca se ha dado cuenta que es otra Esa es la historia típica que me llegan al consultorio cuando los indagamos y empezamos a hablar con la persona. ¿Y cómo te va cuando comes pan? Doctor, yo me inflamo un montón. ¿Y cómo te va cuando...? Y claro, ahora, volviendo al tema de los vellitos, recuerda que les expliqué que el vellito es destruido en el intestino delgado. Está el esófago, está el estómago y sigue el intestino delgado. Ahí empieza el ataque inmunológico donde empezamos a tener problemas con la destrucción de las células que absorben el alimento y entonces la persona empieza a malabsorber la comida. El tema, les decía, del lácteo, viene lo siguiente. La inmensa mayoría de personas que tienen alergia al trigo también tienen intolerancia al lácteo. ¿Por qué? Recuerden que les expliqué que la leche tiene lactosa, que es la enzima, pero que es el azúcar que trae la leche. ¿Quién produce la enzima para degradar aquella azúcar lactosa? El vellito que acaba de ser destruido. Entonces no tengo vellito, por lo tanto no tengo enzima. Por lo tanto, la gran mayoría de pacientes que tienen alergia al trigo también van a tener intolerancia. Se nos embarría más la cancha a los médicos, pero lo usamos como una pregunta para nosotros. Cuando el paciente tiene alergia alimentaria, y en este caso que estamos hablando propiamente del trigo, yo les pregunto, ¿estás con diarrea? ¿Te inflamas mucho? ¿Se te distiende la pancita? ¿Estás cansada? ¿Cómo te va con los lácteos? Y entonces me dicen, doctor, me va mal. Entonces yo empiezo a pensar en alergia al trigo. Ok, pero si el paciente me cuenta otros síntomas y me dice, no, doctor, yo como perfecto, tarde en tomar leche, tarde en comer queso, tarde en tomar natilla, lo que tiene es intolerancia. Pero en el paciente que tiene síndrome de intestino irritable va a ser muy parecido. Te cuenta una historia tan parecida, que tiene distensión, que tiene inflamación, pero en este paciente te cuenta otra cosa. Doctor, yo tengo mucho dolor, mucho gas, y voy al baño y hago mi deposición y el dolor frecuentemente se me quita. Ya yo empiezo a pensar, es un síndrome de intestino irritable. Doctor, viera que yo frecuentemente estoy bien, pero cuando tengo que exponer en la universidad, esa semana paso así inflamado, mucho dolor. Y se asocia con estrés. Vamos pensando en síndrome de intestino irritable. ¿Ve? Entonces, la historia clínica nos va a ayudar mucho a los médicos a hacer diagnóstico. Pero entonces, la diferencia es que en el paciente con síndrome de intestino irritable, todo debe estar normal. No va a salir nada positivo, porque es un problema funcional, realmente es un problema funcional del tracto digestivo. Muy claro, doctor, la explicación. Quisiera saber si puede existir una predisposición genética, doctor. ¿El factor hereditario juega aquí algo? Claro, en la alergia al trigo sí la hay. Se dice que si tenemos, por ejemplo, tenemos otro
Omar, gemelo tuyo, y tu gemelo, Omar, tiene alergia al trigo, tiene enfermedad celíaca, usted tiene un 70% de chance de hacer enfermedad celíaca en su vida. Ahora, si es tu mamá, si es tu papá, usted tiene un 20% de chance de tener enfermedad celíaca. Pero si es un hermano que no es gemelo tuyo, tenés de un 5 a un 10% de chance de hacer enfermedad celíaca. Le está escribiendo en este momento Patricia, doctor. Dice que ella desde niña ha comido maní y comió maní en algún momento. Hace algún tiempo ella comenzó a tener síntomas como hinchazón de labios, dice Patricia, un brote en la cara, los brazos y hasta la lengua un poco inflamada. Pensó ella que era casualidad. Tiempo después ella volvió a comer y tuvo los síntomas exactamente similares como yo se los estoy describiendo. ¿Puede uno desarrollar una alergia de algo que siempre comió normalmente? Interesante esto. Es que es así. La alergia alimentaria se va a presentar frecuentemente en alimentos que usualmente como y que he comido toda mi vida y de pronto hago la alergia. Y como les explicaba, la característica en este caso es que es repetitivo. Yo arranco con los síntomas, suspendo aquel alimento y los síntomas desaparecen y vuelvo a consumir aquel alimento y los síntomas normalmente reaparecen. Como les digo, el 80% de las veces va a ser una manifestación en piel, IgA. Porque me escribe Nancy, doctor, que está atendiendo las consultas en este momento, que hay muchos televidentes que están comentando esto que acaba de ponernos Patricia, de que siempre han comido determinado alimento y de repente con los años son alérgicos y quieren saber por qué ocurre. Y también hay muchos televidentes que están preguntando qué hacer si ante el primer síntoma entonces es mejor suspender ya prácticamente de por vida este alimento. Bueno, pregunta importantísima. Los alimentos que nos dan alergia alimentaria normalmente no se quitan de por vida. Ahí nos ayuda mucho las pruebas en sangre, pero más aún el alergólogo. Por ejemplo, encontramos a una persona, le acabo de hacer diagnóstico a una persona con alergia al trigo. Le hice una biopsia de intestino delgado, dio positivo, le mandé los exámenes de sangre, dio positivo. Lo pusimos en dieta de trigo perfecto y el paciente te dice, doctor, mejoré un 80%, no el 100%. Va para donde el alergólogo. Y sucede que el alergólogo le encontró que también era alérgico a la carne de res y alérgico al maní, para ponerte un ejemplo. Frecuentemente una alergia alimentaria no viene sola, viene con más alimentos frecuentemente, sobre todo los pacientes celíacos. Eso por un lado. La otra cosa importante, las alergias alimentarias son así, de una. Toda mi vida he comido camarón y anoche comí y anoche me broté. Entonces, ¿qué pasa con ciertos alimentos? Y ahí es donde voy y quiero lanzar una voz de alerta. No es lo mismo que usted coma, por ejemplo, una fresa y se me hinchen los labios, a que me coma un camarón y siento un poquito de picazón y que me cuesta un poquito respirar. Yo no volvería a comer camarón nunca más. Pero sí es recomendable que esa persona que hizo una pequeña reacción, ese pequeño aviso, que lo vea un alergólogo y nos diga exactamente a qué es alérgico. Porque yo podría sospechar que fue el camarón, pero lo que me comí también tenía langosta. Y al rato no era el camarón, era la langosta. ¿Quién nos lo dice? El alergólogo. Entonces, esa pequeña visita al alergólogo podría salvarme la vida. Entonces, a veces dicen, no tengo tiempo, doctor, para ir donde un alergólogo. Y a veces uno piensa y uno dice, bueno, pueda que después tenga todo el tiempo del mundo. Sí, doctor, recuerdo el caso de un amigo que una vez estaban cocinando camarones en el sitio donde estábamos y el aroma le hizo comenzar a toser. ¿Es posible que una reacción alérgica con solo respirarlo? Totalmente, claro que sí. Por ejemplo, existen las alergias del panadero que se llaman. Son personas que toda su vida han trabajado en panadería y de pronto empiezan con rinitis o con asma. Ese paciente inhala proteína de trigo en su trabajo por un tema laboral, no está comiéndose el pan porque le prohíben comer el pan en la panadería. Claro. Entonces, esta persona inhala la proteína de trigo y eso le da reacción de rinitis o le da asma. Entonces, es una reacción alérgica. Los cocineros, frecuentemente hay cocineros que desarrollan alergia al camarón, a la langosta, a los mariscos y cuando lo están cocinando les da asma. Sí, es una alergia de inhalación. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Entonces, una vez que vamos al alergólogo, que presentamos este tipo de síntomas, ¿qué es lo que sigue? Bien, la dieta. En este caso, refiriéndonos propiamente al trigo, que estábamos tomándolo ahorita en cuenta, lo que sigue es una dieta sin trigo. Y aquí es muy importante, y yo se lo recalco a mis pacientes, esto lo tiene que llevar una persona que sepa.
Yo no es que voy a decir, mira, voy a ver si eso tiene trigo, lo voy a leer en internet. La posibilidad de error es altísima. Tiene que llevártelo un nutricionista que sepa del tema, que es importante, porque no todas las personas nos dedicamos a lo mismo. Por ejemplo, si el nutricionista, por ejemplo, es el nutricionista de la Selección Nacional de Fútbol, yo no iría donde él para que me haga una dieta de trigo, aunque él va a tener conocimiento del tema, pero no es un experto. Es como cuando yo me hago un electrocardiograma. A mí me gusta que mi electrocardiograma me lo vea mi cardiólogo, no que me lo vea un amigo que es otorrino, que es especialista en oídos. Mejor que me lo vea mi cardiólogo, que es el que sabe más de electrocardiograma. Igual con esto, si vamos a ir de un nutricionista, que sea un nutricionista que sepa del tema, que lo maneje muy bien, porque el pilar fundamental y lo único que hay en este momento para la alergia al trigo es una dieta completamente restrictiva de trigo. Se han hecho algunos intentos de medicamentos para diferentes pacientes y aquí viene un error que es frecuente, que la alergia al trigo es una alergia, no es una intolerancia. Entonces, las intolerancias frecuentemente las vamos a manejar con enzimas. Entonces, por ejemplo, doña Juanita, la del ejemplo de la leche, a doña Juanita yo le prescribo una enzima láctea para que ella pueda tomarse su vaso de leche al pie de la vaca y no le pasa nada. Pero en el trigo es una alergia, no es una falta de enzima. Y ahora están vendiendo, en muchos lugares hasta por internet las compran, enzimas para poder consumir trigo. Y eso no es cierto. Que uno lo lee, enzimas digestivas. Enzimas digestivas para consumir trigo. Y no es una falta de enzima, es realmente una alergia. Entonces, el paciente que tiene alergia al camarón y que se le cierre la vía respiratoria, nadie le va a prescribir una enzima para que no se le cierre la vía respiratoria. Sí. Es una alergia. Ahora que usted hablaba de las personas que son alérgicas al trigo, resolviendo la alergia al trigo, ¿se resuelve la intolerancia a la lactosa? Ok, excelente pregunta, porque el paciente celíaco no tiene cura. La dieta es de por vida. Ahora, cuando el paciente hace una dieta sostenida de trigo, a las 6 semanas, aquel vellito que empezó a ser destruido por el ataque inmunológico vuelve a ir creciendo y el paciente empieza a aumentar otra vez su producción de enzima. Y se dice que a los 6 meses tiene el 100% de enzima, si es intolerancia. Ahora, hay pacientes que a lo largo también de su vida desarrollan también alergia a la caseína, que es la proteína de la leche, que es totalmente otro tema. Pero normalmente el paciente va a corregir su intolerancia cuando hace bien la dieta. Doctor, entonces regálenos sus recomendaciones ante el tema. Bueno, siempre tener claro que tenemos que hacer la diferencia entre el paciente que es alérgico y el paciente que tuvo en este momento una intoxicación alimentaria. ¿Qué nos da la diferencia? La fiebre y el brote de piel. Si ante el consumo de algún alimento que yo tengo un brote de piel y después hago manifestación respiratoria y después dificultad para respirar y eso va avanzando, suspenda inmediatamente aquel alimento, busque un alergólogo, pero lo más importante, si tengo en un restaurante dificultad respiratoria, corra a un servicio de emergencias. Pueda que no sea nada, pero mejor prevenir. Doctor, gracias como siempre por la claridad con la que usted nos responde. Gracias, Omar. Muy amable. Ojalá que haya sido de provecho. Muy útil. Es el doctor Henry Zamora, es gastroenterólogo. Usted puede contactarlo al número que le ha estado apareciendo en pantalla a lo largo de la entrevista, 40002665, 40002665. Recuerde que este tema, usted también puede compartirlo con su familia, con su gente, con alguien que usted sabe que también está presentando estos síntomas para ayudarle. Esa es la idea. Dentro de un ratito estará colgado también en el Facebook de Buen Día. Henry Zamora es gastroenterólogo. Gracias, doctor, como siempre. Muy amable.